Profesor, muy buenas noches. El día de hoy voy a dialogar acerca sobre mi blog que tiene como título El militarismo en el Perú en el año 1968 al 1980, ¿no? Bien, durante este periodo se dio el periodo militar en el Perú, ¿no? Que fue un tiempo crucial para la transformación política, económica y social, que fue dirigida por las Fuerzas Armadas, ¿no? En este periodo se inició el golpe de Estado, ¿no? Dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, que se dio en el año 1968, ¿no? Donde entonces derrocó al actual presidente en ese momento, que fue el señor Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y finalizó en el 1980, ¿no? Con la restauración acerca de la democracia tras la presidencia del señor Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo fue el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado en ese momento, ¿no? O en ese periodo, ¿no? Que se dieron durante el año 1968 hasta el 1975. El señor Juan Velasco se presentó como un líder nacionalista y reformista, ¿no? Que tenía las intenciones políticas en las que buscaba él reducir la influencia extranjera y buscaba también la promovización o promover la justicia social, ¿no? Ya que recordemos que en ese momento el Perú era un país profundamente desigual, ¿no? Donde su gobierno se introdujo a las a las reformas radicales en varios sectores, ¿no? Como la reforma agraria, la nacionalización de industrias, el control de medios de comunicaciones, ¿no? Pero lo más principal fue la reforma agraria, ¿no? Donde, donde sus principales medidas fue la expropiación de las grandes haciendas, ¿no? Con el objetivo de la redistribución a las tierras a los campesinos, donde que él tenía la ideología de que todas las personas tengan los mismos derechos o que sean beneficiados de la misma manera, ¿no? Como por ejemplo repartir las partes iguales, ¿no? Otro de sus ideas que también fue la nacionalización de industrias, ¿no? En este estado asumió el control de los sectores estratégicos, ¿no? Como por ejemplo en el sector de lo que es este, la recolección acerca del petróleo, la minería y la electricidad, ¿no? Lo que limitó la participación de empresas extranjeras, ¿no? Ya que el Perú dependía y sigue dependiendo, ¿no? Acerca de los ingresos de las empresas extranjeras, ¿no? Y como tercer punto, que el señor Juan Velasco Alvarado tomó en cuenta fue el control de los medios de comunicación, ¿no? Ya que el gobierno del señor Velasco también tomó, tomó las principales medidas de la comunicación, limitando la libertad de la prensa para poder difundir así la información que en esos momentos se estaba dando o, o los grandes conflictos que se estaban restableciendo en esos momentos, ¿no? Aunque en estas políticas fueron los populares entre más los sectores rurales y los obreros, ¿no? Ya que el gobierno del señor Velasco se enfrentó a problemas económicos, ¿no? En las crecientes como el incremento de la deuda extranjera, ¿no? Lo que le llevó a la caída en el año 1975 tras el golpe del militarismo liderado por entonces el señor Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Tras este golpe de Estado empieza el gobierno del señor Francisco Morales en el 1975, ¿no? El general Francisco Morales asumió el poder tras desbancar, ¿no? Al señor Velasco, ¿no? Bien, su régimen se caracterizó, o su gobierno se caracterizaba por alejarse de las políticas más radicales, ¿no? Como el del anterior gobierno, que era del señor Juan Velasco, ¿no? Y en este gobierno se buscaba una estabilidad económica y política, ¿no? Donde el señor se centró más en los ajustes económicos, ¿no? Para así hacer frente a las crisis económicas que se estaba dando en estos momentos, el señor implantó
implantó estrategias para poder así recortar los gastos públicos y a medidas atraer nuevas inversiones extranjeras para que así el Perú pudiera obtener ingresos, ¿no? También como segundo punto que tomó en cuenta en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez fue la transmisión a la democracia, ¿no? El señor Morales Bermúdez compartió la necesidad de progresar el gobierno y hacerlo democrático, así que convocó en sus momentos a una asamblea, a una asamblea constituyente en el 1978. En este proceso se culminó en el 1980 tras la aprobación de una nueva constitución, ¿no? Realizada por las elecciones presidenciales, ¿no? En las que el señor Fernández Belaúnde Terry fue reelecto, o sea, reelegido, ¿no? Y tuvo como impacto, durante su gobierno de este señor, hubo un impacto, ¿no? Como por ejemplo, el militarismo en el Perú, ¿no? Fue un legado, ¿no? Que dejó acerca de la reforma agraria, ¿no? Y la nacionalización de las industrias, presentando intentos serios, ¿no? De poder redistribuir las riquezas y el poder del país para así poder obtener, como ya se mencionaba, los ingresos, ¿no? Para que no se sintiera afectado el Perú o no se viera afectado, ¿no? Por el tanto económico, ¿no? Ya que al buscar estas soluciones, para poder, para, para poder que digamos, restablecernos al Perú acerca en lo ámbito económico, el señor se enfrentó a acumular varias deudas, ¿no? Ya que estaba haciendo acerca de la producción agrícola, ¿no? Ya que su principal sustento era de la producción agrícola y y de las extradiciones de las empresas, ¿no? Extranjeras, ¿no? Como ya se venía haciendo mención sobre los impuestos que se venían dando, ¿no? Además, la representación de los opositores, que en su momento fue la restricción de la libertad a la expresión, marcaron un periodo fundamental, ¿no? Donde se dio como finalidad la transmisión de la democrática, ¿no? En el año 1980, ¿no? Donde fue un punto inflexible, pero el país, de una u otra manera, pronto se enfrentaría a nuevas crisis, ¿no? Como el surgimiento del movimiento del, del Sendero Luminoso, ¿no? Que tomaría relevancia en los años posteriores. Durante este periodo del militarismo, se siguió dando de qué hablar sobre el tema del ampliamiento del debate, ¿no? De la historia del Perú, debido a sus complejas consecuencias que se vinieron marcando en esos momentos, tanto por lo económico, político y social. Eso sería todo, compañeros y profesor. Muchísimas gracias.